Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo el Evangelio. Hoy vamos a arribar a la clase número 3. El tema que vamos a tener para esta clase es el hombre, parte 1. El hombre, parte 1. En la última clase nosotros cerrábamos la clase con un par de preguntas. ¿Qué es el hombre y cuál es el propósito del hombre? Y para nosotros comprender, para nosotros descubrir la respuesta, la verdad acerca de qué es el hombre y cuál es el propósito de vida que tiene el hombre, para qué vive el hombre, Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice, ciertamente, nos da una gran afirmación y nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27 nos está refiriendo que el hombre ha sido creado por Dios, que el hombre, al igual que Génesis 1:1 y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el hombre también es parte de la creación de Dios y el hombre ha sido creado por Dios. Ahora, en Génesis 1:27, cuando nosotros vemos la palabra que Dios crea al hombre, la palabra hombre, obviamente se está refiriendo tanto a hombre como a mujer. Esto para no ser exclusivos y no dar a entender que cuando la Biblia dice que Dios crea al hombre, crea solamente al género masculino, sino que crea tanto al hombre como a la mujer. Entonces tenemos esta afirmación: Dios crea su creación, como lo hemos visto en las clases anteriores, y Dios crea al hombre y la mujer. Ahora, nos enfrentamos con una pregunta: ¿por qué Dios crea al hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? Y bueno, las primeras respuestas que nosotros tenemos están en sentido negativo. Dios no crea al hombre y a la mujer por necesidad. Es decir, Dios no necesitaba de ningún hombre, Dios no necesitaba de ninguna mujer, Dios no necesitaba de su creación, porque Dios no puede experimentar, Dios no puede tener necesidades. Porque si Dios es Dios, Dios está completo, Él está completo en todas sus bellezas, en todos sus atributos, en todas sus propiedades. Entonces no puede ser posible que Dios haya creado al hombre por necesidad. Jamás Dios creó al hombre por necesidad alguna que se encontrara en el ser de Dios. Otra respuesta que tenemos es que, bueno, Dios no crea al hombre y a la mujer para ser Dios. Dios desde la eternidad, como lo hemos visto en la clase 1 y 2, Dios es Dios, el ser de Dios, hemos visto el ser de Dios, el hacer de Dios, en el ser de Dios hemos visto parte de los atributos de Dios. Dios estaba completo, Dios era santo, Dios era justo, Dios era extremadamente perfecto, etc. Entonces Dios no necesitaba ningún hacer, no necesitaba ningún acto de hacer para ser Dios. Es decir, a partir de la creación del hombre no es que, como Dios crea al hombre, a partir de la creación del hombre Dios es Dios. No, Dios ya era Dios y entonces Dios no necesita crear al hombre para ser Dios. Y también tenemos que Dios no crea al hombre para, como en algunos puntos filosóficos se entiende, que Dios crea su creación y después la deja a la intemperie, la deja a su suerte. No, Dios no crea al hombre para crearlo y después olvidarse del hombre. Y esto lo estaremos viendo a lo largo de toda esta serie de Conociendo el Evangelio. ¿Por qué Dios entonces crea al hombre? ¿Cuál es la razón que Dios crea al hombre? Bueno, la razón que Dios crea al hombre es la misma razón por la que Dios crea todo lo que Él ha creado. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De acuerdo a esta verdad que nos consagra Romanos 11:36, nosotros tenemos tres grandes verdades. Todo lo que existe, incluyendo el hombre y la mujer, todo lo que existe es por Él. Dios es el origen de todo. Dios es el origen del hombre y la mujer, de la existencia del hombre y la mujer. Todo lo que existe, existe para Él. Y todo lo que existe
que existe por Él y existe para Él, existe para que le den gloria a Dios. Entonces, todas las cosas, todo lo que Dios ha creado es por Él, es para Él y es para su gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito de vida del hombre? ¿Cuál es la razón que el hombre tiene en cuanto a su existencia? ¿Por qué el hombre existe? Y bueno, la respuesta que tenemos, de acuerdo a Romanos 11:36 y de acuerdo a Génesis 1:27, los textos que hemos leído hasta este momento, ¿cuál es el propósito de vida del hombre? Pues sencillamente es cumplir la razón por la que Dios los ha creado. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, hombres y mujeres? Cumplir la razón por la que Dios nos creó. ¿Cuál es esta razón? Bueno, recordemos, todas las cosas son creadas por Él, todas las cosas son creadas para Él y todas las cosas son creadas para su gloria. Ahora, en este primer punto no hay ningún tema de discusión, aunque exista una corriente atea, aunque exista una corriente opositora y diga que Dios no existe, etcétera y demás. Bueno, la misma creación y la lógica elemental nos llevan a la conclusión de que si existe una creación, debe existir forzosamente un creador. Existe entonces aquel por quien todas las cosas existen. De este primer punto, entonces, veo que no existe ningún problema. Sea que tú creas que eres una creación de Dios o que creas que eres un accidente, no importa lo que tú creas. Lo que importa es lo que la palabra está diciendo, y la palabra de Dios está diciendo que Dios es el creador de todo y que lo que Él crea, lo crea por Él, es decir, nada de lo que existe no existe si no es porque Él así lo ha decidido. Entonces toda la creación es por Dios. Ahora, el problema que nosotros tendríamos es en el segundo punto y en el tercer punto. Si realmente el hombre en su vida, en su existencia, está viviendo para Dios y si realmente está viviendo para su gloria. Normalmente, bueno, el hombre secular, el hombre no regenerado, el hombre que no conoce a Dios, normalmente no vive para Dios, mucho menos vive para la gloria de Dios. Viven para sus propios intereses, para sus propios proyectos, para sus propias finalidades, intereses, etcétera, pero no viven para Dios, no viven para la gloria de Dios. Y una persona que no vive para Dios y que no vive para la gloria de Dios es un hombre que vive sin propósito y sin identidad en la existencia que Él tiene. Y esto nos lleva a vidas que se viven y que cuando llega el momento de que parten de esta tierra, que mueren, que son enterrados, etcétera, bueno, pues tristemente vemos vidas que jamás vivieron para Él, para Dios, y que jamás vivieron para su gloria, y podemos concluir, ese hombre se equivocó con el propósito de vida, con el propósito de existencia que Él tenía en esta tierra. Quiero que vean ahora Génesis 1:1 y Génesis 1:27. Génesis 1:1 nos dice que Dios es el autor de todo lo que Él ha creado. Y Génesis 1:27 nos dice asimismo que Él es creador del hombre, pero que este hombre que Él ha creado lo ha creado a la imagen de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que vean aquí que de todo lo que Dios había creado, de toda la creación de Dios, solamente el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Ni los astros, ni los animales, ni la vegetación, ni la tierra, ni las estrellas, etcétera, fue creado a la imagen de Dios. Solamente la creación máxima de Dios, que es el hombre, entendiéndose hombre y mujer, fueron creados a la imagen de Dios. Dios, entonces, Dios en su creación, como ya lo hemos visto en la clase 1 y 2, ya vimos que Dios, el ser de Dios, el hacer de Dios, ¿quién es Dios? La esencia de Dios, el hacer de Dios, y dijo Dios que haya luz, etcétera. El hacer de Dios, que lo vemos en la creación de Dios, vemos ahí una revelación de Dios, que Dios se revela, la eternidad trasciende a la temporalidad, inicia
inicia la materia, inicia el espacio, inicia el tiempo. Tenemos esta creación, tenemos la revelación de Dios y como también ya lo hemos visto en las clases anteriores, revelación de Dios en la creación está significando relación de Dios. En ese momento Dios se está relacionando y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen los creó. Entonces tenemos que Dios se está relacionando con el hombre y la mujer se está relacionando con su creación. Tenemos entonces en la creación de Dios el hacer de Dios. Y esta expresión, el hacer de Dios, ya lo tocamos en la clase 1 y 2. Si no lo recuerda en este momento, vuelva a escuchar por favor la clase 1 y 2 para que entienda a lo que yo me estoy refiriendo en el hacer de Dios en la creación. Ahora, este hacer de Dios, estos actos que producen, que crean, vea que todos los actos del hacer de Dios, todos los actos de creación de Dios se estipulan, se describen en el libro de Génesis en el sentido de y dijo Dios y fue hecho. Sea la luz y fue hecho, y dijo Dios esto y fue hecho, y se describen también en el sentido de según su especie. Pero solamente cuando se llega a la creación del hombre se modifica el hacer de Dios, la narración del hacer de Dios, y se dice, por ejemplo en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre. Ahora cuando se refieren a esta creación tan especial dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que la creación del hombre entonces es una creación que no es inmediata, como la luz, no es según su especie, sino que es una creación muy particular, porque es una creación que es de acuerdo a un tipo divino y una creación que es de acuerdo con un material preexistente y ya divino. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tenemos aquí material preexistente y tenemos aquí material divino. Y quiero que vean cómo se conjugan este material preexistente, el polvo de la tierra y esta acción de Dios, este hacer de Dios en el material divino que se conjuga. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A partir de ese momento tenemos que, a partir del polvo de la tierra, Dios forma al hombre, da este soplo, el hombre es un ser, es un alma viviente, un ser viviente. Y lo que nosotros tenemos es que a partir de que el hombre es un ser viviente, dice el libro de Génesis, a partir de ese momento tenemos entonces que el hombre es materia y también es algo inmaterial, es decir, es cuerpo, es alma, es espíritu. Y esto entonces tenemos la creación de un ser viviente. Y este ser viviente, quiero que vean, esta creación tan extraordinaria de Dios, esta creación máxima de Dios, el hombre y la mujer, al ser seres vivientes dentro del hacer de Dios, dentro de las obras creativas de Dios, en este momento vemos también que se compagina no tan solo el hacer de Dios, hagamos al hombre, sino el ser de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Imagen y semejanza de Dios significa que Dios es el original y que el hombre es la copia. El hombre y la mujer fueron creados como una copia de Dios mismo. Entonces esto nos lleva a una gran verdad. La esencia de la existencia del hombre es Dios. Escuchen nuevamente, la esencia de la existencia del hombre es Dios, porque el hombre
es la imagen de Dios, la imagen de su creador. Dice la teología sistemática que cuando Dios crea al hombre se tenía una llamada, lo que es llamado como la justicia original. Es decir, el hombre contaba con un conocimiento verdadero, contaba con justicia, contaba con santidad, y en cuanto a su naturaleza, contaba con una naturaleza física corporal, una naturaleza moral, sabía lo que era bueno, lo que era malo, y contaba con una naturaleza también intelectual, y también contaba con espiritualidad. Estos puntos que yo acabo de mencionar, consagrados en la justicia original, conocimiento verdadero, justicia, santidad, naturaleza física, naturaleza moral, naturaleza intelectual, espiritualidad, se está generando el hombre porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Esa era la imagen y semejanza de Dios. Algunos teólogos dicen la imagen y semejanza de Dios estaba en el hombre, en esta expresión, justicia original. Ahí estaba la imagen y semejanza de Dios. Ahora, la inmortalidad. En cuanto a la inmortalidad, bueno, cuando el hombre fue creado, el hombre no llevaba la semilla de la muerte. Esto es muy importante que vayamos nosotros entendiendo y conociendo, porque cuando entremos al tema del pecado, vamos a ver cómo entra el pecado y a partir del pecado entra la muerte. Cuando el hombre fue creado, el hombre no llevaba en su composición, dentro de la creación divina en la que él es formado, el hombre no llevaba la semilla de la muerte. Ahora, había un aspecto dentro de la imagen y semejanza de Dios que también es el hacer del hombre, y era el dominar en la creación. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, lo que tenemos hasta este momento, que cuando se da el inicio de la creación, que ya hemos expresado, inicia el tiempo, la materia y el espacio, inicia la temporalidad a partir del inicio de la creación, dentro de la creación de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero de todo lo que Dios creó, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De toda la creación de Dios, solamente el hombre, solamente la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la semejanza de Dios? ¿Qué significa que cada uno de nosotros fuimos creados a la semejanza de Dios, a la imagen de Dios? En la siguiente clase vamos a estar descubriendo esta respuesta. ¿Qué significa que el día de hoy el hombre tiene la imagen de Dios, tiene la semejanza de Dios? Lo vamos a averiguar en la siguiente clase. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de tomar esta clase. Gracias por la oportunidad que nos das de semana a semana estar estudiando tu palabra, preparándonos, escudriñando para conocer el Evangelio, Señor. Y que el Evangelio nos pueda dar las buenas noticias de Dios y después nosotros podamos compartir de este Evangelio. Señor, prospera el conocimiento de tu palabra, lo que hemos aprendido en esta clase, prospéralo en cada uno de mis hermanos y en cada uno de aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar, de ver esta clase, Señor. Prospera tu palabra, Señor. Te glorificamos y te damos toda gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.